Buenas a todos, espero que estén muy bien. Nosotros vamos a exponer el análisis de la indignidad sucesorial en la propuesta de la reforma del Código Civil. Los integrantes de este equipo son Adriana Victoria López, Andrés Quintana y mi persona, Lizeth Victoria Grisales Baldovino. El planteamiento de este problema es el análisis como tal de la indignidad sucesorial en la propuesta de la reforma del Código Civil. Esta tiene como objetivo principal analizar la causa de indignidad en la propuesta de la reforma del Código Civil 1868, inciso 3. Debido a esto que intervienen varios elementos fundamentales del derecho sucesorial en relación con las causales de procedencia de estas. Esta propuesta de la reforma al Código Civil establece que, de forma taxativa, nuevas causales de indignidad. Por otra parte, en estos conceptos indignos se admite que si ciertos parientes deben recibir necesariamente una determinada porción de bienes de este difunto, aún con la voluntad de este, es preciso admitir que también tienen el derecho del testador de excluidos por estas justas causas. Por eso es lo que se suprime del nuevo código como tal. En este caso será lo pedido a los parientes de quienes correspondan suceder a falta del excluido de la herencia o en concurrencia con el artículo 1025 del Código Civil vigente, a instancia de quien pretende los derechos atribuidos al indigno en la propuesta de esta reforma al Código como tal. Justificación. Con la realización de este trabajo de investigación pretendemos movilizar un pensamiento crítico y reflexivo frente a la nueva normativa que proyecta la reforma del Código Civil, hacer un análisis a los cambios que propone el artículo 1868 en su inciso número 3, que es la propuesta de la reforma del Código Civil, y cómo éste influye a nivel jurídico en la sucesión testada, en la protección al causante y su patrimonio. Asimismo, analizar cómo se aplican las circunstancias y situaciones que pretenden proteger la dignidad humana del causante y su núcleo familiar. Analizar cómo el abandono sin justa causa y la inasistencia alimentaria al causante se constituye como una causal de indignidad. Para efectos del artículo de investigación, se entiende por abandono la falta absoluta o temporal a las personas que requieran el cuidado personal en su crianza, o que, conforme a la ley, demandan la obligación de proporcionar a su favor habitación, sustento o asistencia médica. No solo es importante en esta investigación las causales relacionadas con la inasistencia alimentaria y el abandono al causante, sino también analizar la condición de discapacidad como una condición que refuerza la atención y cuidado del mismo. Como objetivos, tenemos identificar los cambios que propone el artículo 1868 en su inciso número 3 de la propuesta de la reforma del Código Civil con respecto al artículo 1025 inciso 6 del Código Civil vigente, y también establecer las implicaciones jurídicas que estos cambios traen a las causales de indignidad sucesoral en la actualidad. Para iniciar nuestro proyecto de investigación tomamos como referencia el artículo 1018 del Código Civil vigente. Este plantea, dice que será capaz y digna de suceder toda persona a quien la ley no lo haya declarado incapaz o indigno. Esto lo plantea como una regla general. Bien, toda persona de la especie humana, por el solo hecho de ser persona, es sujeto de derechos herenciales, o las personas jurídicas, a menos de que sus estatutos lo prohíban. La dignidad es un requisito para recibir cualquier derecho a título gratuito. Caso contrario a la indignidad para suceder, la cual es una pena, es una sanción que se le impone al heredero, legatario frente a un agravio o por faltar a los deberes que tiene con el causante, y por lo cual no merece tener esos beneficios de conservar la asignación que por ley le corresponde. Asimismo, se considera que la indignidad es una pena civil que el juez impone. La indignidad como un medio, también se plantea la indignidad como un medio de excepción que tiene fundamento en la voluntad, y por esta condición puede ser revocada en cualquier momento solo por el testador. En cuanto a la metodología,
La presente investigación parte de un método analítico hermenéutico, con el fin de observar la incidencia de la realidad jurídica y social. De igual forma, se busca una comprensión de la necesidad de una reforma al Código Civil colombiano. El método analítico de investigación consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos, para observar las causas, la naturaleza y sus efectos, el análisis y la observación y el examen de la realidad jurídica y la realidad social de este hecho en particular, como es la reforma de ciertos artículos en cuanto a la indignidad sucesoral. Como les estaba explicando anteriormente, la norma introduce nuevas causales de indignidad. Una de estas es el abandono. En sentido que resulte armónico en el encabezado de nuestro artículo 1025 del Código Civil y con la necesidad de que el comportamiento reprochable recaiga ante sus herederos, el Código claramente nos dice: el abandono sin justa causa a la persona cuya sucesión se trata, estando obligado por la ley a suministrarle alimentos a menos que el causante haya perdonado dicho comportamiento, entendiéndose por abandono la falta absoluta o temporal de las personas que requieran de cuidado personal en su crianza o conforme nos dice la ley. Como ya les expliqué anteriormente, los comportamientos citados deben agregarse como uno de los mayores problemas sociales que presentamos hoy en Colombia, consistente en las situaciones de abandono que sometemos a los menores, a los niños y a los adultos mayores. Es verdaderamente repugnante en todo sentido de la palabra ante esta realidad. Es necesario corregir un vacío que presenta nuestra normatividad en este momento, estableciendo como causal de indignidad sucesorial el abandono sin justa causa del hijo que por parte de sus padres, de manera que por si alguna circunstancia de nuestra vida el menor logró en su etapa de adulto el éxito económico y al momento de fallecer sus bienes y sus recursos no puedan ser reclamados en calidad de legitimarios por sus ascendientes, quienes lo despojaron durante su niñez de todo el apoyo necesario para la formación y le negaron amor y cuidado, así como nos lo ordena la Constitución Política en nuestro artículo 44, que nos dice: son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y su nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, el cuidado, el amor, la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física y moral. Claramente la Constitución nos dice esto. También nos exige la misma ley natural. Infortunadamente, hoy por hoy nuestra regulación no castiga la situación previamente referida, permitiendo que con el transcurso de los años los padres que abandonaron a sus hijos aparezcan al momento de su defunción al reclamar el porcentaje que por ley en este momento corresponde a sus legítimas. Pero por eso nuestro articulado, al ver estos vacíos, está incorporando nuevas causales de indignidad. Una de estas es el abandono, ya que estamos viendo que en Colombia la normativa está siendo muy flexible con estos papás y con estos hijos que en el transcurso de la vida no acompañaron a nuestros adultos mayores y a nuestros menores. Bueno, haciendo una comparación entre el artículo 1025 de la indignidad sucesoral, que fue un artículo modificado por el artículo 1 de la ley 1893 del 2018, en el numeral 6, que dice: el que abandonó sin justa causa a la persona de cuya sucesión se trata, estando obligado por ley a suministrarle alimentos. Para los efectos de este artículo, entiéndase por abandono la falta absoluta, temporal, las personas que requieran el cuidado personal de su crianza o que conforme a la ley demandan la obligación de proporcionar a su favor habitación, sustento o asistencia médica. Se exceptúa al heredero legatario que, habiendo abandonado al causante, éste haya manifestado su voluntad de perdonarlo y de sucederlo.
En este artículo, haciendo la comparación con el artículo 1868 de la propuesta de la reforma del Código Civil, empieza iniciando en su numeral 3, el consanguíneo entre el sexto grado inclusive, que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no lo socorrió, pudiendo, o abandonó al causante que se encontraba en situación de discapacidad y no le prestó las atenciones necesarias. Y finaliza nuevamente con algo que dice, y el que abandonó sin justa causa y no prestó las atenciones necesarias al causante que se encontraba en discapacidad, teniendo condiciones idóneas para hacerlo. ¿Qué sucede en esta situación? ¿Cuál es la diferencia de los dos artículos? Que el artículo 1868 en su numeral 3 abarca más el término de la discapacidad, aunque al inicio comienza con el estado de demencia. Esta es una discapacidad mental que no lo trae el artículo 1025 en su numeral número 6 incluido. Entonces ese es uno de los cambios importantes que hay en el nuevo proyecto. Pero ¿quiénes son las personas con discapacidad? Son aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a lo largo plazo, que al interactuar con el entorno encuentran diversas barreras que pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. Esto es lo que explica o es el término que da la Convención de la ONU. Hablando frente a la Ley 1306 de 2006, que habla del tema de discapacidad, en su artículo 2, 15 y 17 es muy amplio lo que nos puede dar esta ley. Por ejemplo, el término demente ya no se debe de utilizar así, sino que se debe utilizar discapacidad mental. Entonces, en el artículo 1868, ya la parte de demente se tiene que sustituir por la discapacidad mental, según lo que expresa esta nueva norma. Si bien es cierto que el artículo 1025 del Código Civil, indemnidad sucesoral, y el artículo 1868 de la propuesta de reforma al Código Civil de la indignidad tratan, o sea, no hay algo nuevo con respecto al término alimentos, como sí lo trata con respecto a la discapacidad, ya que en los dos artículos se habla de esa asistencia alimentaria. Hay un detalle que es preciso analizar, y es que en el artículo 1025, voy a retomar textual, dice, para los efectos de este artículo, entiéndase por abandono la falta absoluta o temporal a las personas que requieren de cuidado personal en su crianza o que conforme a la ley demandan la obligación de proporcionar a su favor habitación, sustento o asistencia médica. ¿Sí? Allí también están hablando de lo imperativo que es la asistencia alimentaria. En el artículo 1868 de la reforma, también dice, y el que abandonó sin justa causa a la persona de cuya sucesión se trata, estando obligado a suministrarle alimentos, cuidado personal, hogar, sustento o asistencia médica. Entonces, como lo vemos, en el 1025 aparece la palabra en su crianza. Recordemos que la palabra crianza se refiere a los menores de edad. Entonces, cuando no aparece ese término, abrimos las posibilidades de que no solamente sea a los menores de edad a los que no se pueden abandonar o a los que hay que suministrarles alimentos, ¿cierto? Recordemos que en nuestra legislación colombiana también hay obligación para asistencia alimentaria no solamente a los menores de edad, sino también a nuestros adultos mayores o a las personas que necesitan alimentos, ¿cierto? Y también es causa de análisis por parte de este equipo el que el artículo 1868 inicie dándole énfasis al consanguíneo que dentro del sexto grado, inclusive que en el estado de demencia, o sea, nos están hablando de grados de consanguinidad,
¿sí? Para atender a esa persona que necesita cuidado, protección, alimentos, ¿sí? Y que ese no cuidado, esa inobservancia a esas condiciones de esa persona que lo necesita y que son nuestros familiares, entonces también serán causas de indignidad sucesoral.